La primera. Pues sí, dale. Buenas tardes. Padre, yo le preguntaría sobre el mal de ojo. ¿Qué nos puede decir? Porque a mí me enseñaron un Viernes Santo a hacer una oración, porque al fin y al cabo se reza, son oraciones. Y desde entonces, pues acuden a mí, pues por ejemplo, mi sobrina que tiene niños pequeños, a las amigas de mi sobrina. Entonces, con que ella me diga el nombre, pues yo rezo por esos niños, suelen ser niños pequeños, rezo por ellos y estando rezando, pues sí, porque ella me pregunta, Tita, mira a ver que está raro, no está normal, no está bien, tal. Y cuando no está bien, o sea, a mí me da un abrir de boca y un abrir de boca y rezo. Y conforme va pasando las horas, pues a mí se me deja de abrir la boca. Entonces es como que me da la sensación de que ya no tiene mal de ojo. Yo llamo a mi sobrina o lo que sea, yo no sé cómo llamarlo, pero... y entonces me dice, pues Tita, está tan tranquilo, ha dormido esta noche estupendamente. Por favor, padre, ¿nos podría hablar sobre este tema? Por supuesto que sí. Apague quizás el micro para que no se acople. Vamos a ver, hay dos aspectos en lo que usted ha dicho. Mi respuesta le va a gustar mucho, ¿eh? Ya se lo digo de antemano por si piensa a ver qué me dice. No, le va a gustar. Pero hay dos aspectos. Primero, el tema del mal de ojo. ¿Hay algún problema teológico en que alguien invoque a las fuerzas del mal? Las llame como las llame, porque en la santería las llaman de una manera, en el satanismo de otra, un brujo, hay de todo. ¿Hay algún problema teológico en que alguien invoque a un ser espiritual maligno para dañar a otro y eso tenga algún efecto? No lo hay. Ahora bien, y hay gente que va a los brujos para hacer daño o para conseguir cosas buenas, los hechizos. Me he enamorado de esta persona o quiero que mi negocio vaya bien. No hay ningún problema teológico en eso. Pero mi opinión es que el poder del mal no puede estar tan suelto, tan libre. Entonces Dios, la inmensa mayoría de los maleficios, llamémoslo mal de ojo, tiene muchos nombres según los países, y la inmensa mayoría de los maleficios como de los hechizos no tienen ningún efecto. Pero la única razón que puedo ofrecer para esta afirmación es que Dios es Rey, lo llamamos el Señor, es el Señor de toda su creación. No va a dejar que este poder esté suelto, sino el poder del mal sería inmenso. Entonces, como norma general, no se preocupen nada del maleficio. Insisto, hay muchos tipos de maleficio. No importa el nombre ni la técnica que hayan usado. Lo que hay que hacer es, si ustedes quieren estar protegidos, pues cuanto más cerca están de Dios, por su vida, por la oración, por vivir en la ley de Dios, pues más protegidos estarán, claro. Esto es como una casa. Incluso sin hacer nada en mitad del campo, pues no suele pasar nada. Pero si encima le pongo una valla y le pongo cámaras de seguridad y le pongo un guarda, pues más difícil es que pase algo. Pero incluso sin hacer nada, no suele pasar nada. Entonces, primero, no tengan temor a esto. Hombre, alguna vez, porque yo era muy escéptico del maleficio, hasta que Dios me puso una prueba, más bien dos, que dije, entonces alguna vez esto sí que funciona. Pero es que no me quiero alargar porque llevamos ya 35 minutos. Entonces algún maleficio sí que funciona,
pero no tengan temor. Y si quieren estar protegidos, oración. Y si alguien piensa, a mí me han hecho un maleficio, oración, oración. Lo primero, pedir perdón a Dios del pecado, confesarse, empezar una nueva vida. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Vamos al segundo aspecto que usted decía. Me preguntan en muchos lugares por curanderos, etc. Yo, como norma general, como muchísimos curanderos, lo que hacen es, en el fondo, magia, pues digo, no vayáis. Pero yo sé que estoy haciendo una generalización. ¿Por qué? Porque sé que hay personas buenas que lo único que hacen es dar hierbas medicinales. Conozco a un señor que se dedicaba solo a eso y todo el mundo le llamaba el brujo, pero él era muy buen católico, iba de retiro espiritual, lo hizo con un compañero mío, él era muy religioso y aunque todo el mundo lo llamaba el brujo en una ciudad muy grande, pero él nunca hacía otra cosa que dar hierbas medicinales. Y sabía mucho, mucho. Hay casos de personas que tienen un don. Esto es verdad. Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. En el libro de Números aparece, y la Biblia es muy reticente a estas cosas para que la gente no caiga en cosas malas, pero reconoce que Balaam, por ejemplo, no era judío y sin embargo tenía un don. No me voy a extender ahora sobre el caso de Balaam, lo tienen en mi libro Exorcística explicado. Todos mis libros los tienen gratis en Biblioteca Forteniana. Y me han costado mi tiempo escribirlos, pero los tengo gratis allí. Pues allí explico, si les interesa alguno, detalle a detalle, lo que dice la Biblia sobre ese personaje. No hay ninguna duda. Tenía un don. Y así se reconoce en el Nuevo Testamento en otros versículos que fugazmente aparecen en una epístola sobre él. Y no era perfecto, no era perfecto ni mucho menos. En la Capilla Sixtina tenemos allí en la parte superior a los profetas, pero aparecen también las sibilas, cumana, eritrea, etiópica, mujeres que los cristianos consideraron que aunque eran paganas, tuvieron un don. Entonces, yo siempre desaconsejo ir a curanderos porque la inmensa mayoría lo mezclan con magia, lo mezclan y ahora con nueva era y más cosas. No se debe ir, pero sé que es una generalización. Hay personas que no hacen nada malo, que lo único que hacen es orar a Dios y que tienen un don. Yo, el caso de esta señora, no la conozco. El discernimiento de ella tendría que ser su párroco, con tiempo, etc. No digo perfecto, no. Pero lo que usted ha dicho es verdad. Hay gente que tiene un don cuando ora por alguien, por estas cosas, y le empiezan a entrar unos bostezos tremendos que salen y empiezan a lagrimear también a veces. Esto es una consulta que me hacen exorcistas en equipos de distintos países. Padre, es que hay un laico que en cuanto empiezan los exorcismos empieza estos bostezos. No, tranquilo, no pasa nada. Es esto. Entonces, como ven, es un mundo muy interesante. ¿Y por qué es muy interesante y fascinante? Incluso la persona que a veces tiene un don de nacimiento, no ha hecho nada por tenerlo, fascinado, queriendo aumentarlo, empieza a leer, empieza a ir a otras personas y lo impurifica. Y lo impurifica. Dice, pues a ver si leyendo el tarot sé más, a ver si tal. Por eso al final hay que decir, mira, no vayáis. Pero he conocido casos en que el mismo párroco decía, no, esta persona es de confianza. Por citar el último ejemplo,
Un señor era pastor en Navarra y como le dijo a un sacerdote que yo conozco, mire, yo cuidaba ovejas, se murió mi hijo y recibí el poder ver las enfermedades en el iris. Y este señor te miraba y te decía las enfermedades que tenía. Mi padre siempre fue un hombre nada religioso, estas cosas todavía menos, pero cuando ya se vio muy enfermo, pues decidió hacer cientos de kilómetros para ver a este señor, que un amigo, muy amigo, le había dicho, tienes que verlo. Le miró a mi padre, no le hacía preguntas, él no hacía preguntas. Y le dijo, usted tiene cáncer de páncreas, no hay nada que hacer, está extendido por varios órganos. Era verdad. Lo acababan de descubrir un mes antes. Con un montón de pruebas, hablo de los años 80, principio de los 80, un montón de pruebas. Este señor le miró y se lo dijo al segundo. Entonces sí, hay cosas misteriosas, hay cosas misteriosas. Siguiente pregunta.